Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Mía Ponte y quiero darles la bienvenida a una nueva transmisión de la clínica Stella Maris. En este consultorio en vivo, el tema en el que nos centraremos hoy será sobre el ABC del dolor de muñeca. Y para ello, es un honor para mí presentar al doctor William Gibaja, especialista en ortopedia y traumatología de la clínica Stella Maris, quien nos hablará del tema desde toda su experiencia. Bienvenido, doctor. Muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Entonces, para todos los oyentes de este live, hablaremos sobre el ABC del dolor de la muñeca. Hay cerca de cientos de causas de dolor de la muñeca, pero en estos minutos trataremos de enfocarnos en cuáles son las causas más frecuentes. Soy el Dr. William Gibaja, soy traumatólogo y cirujano de mano de la clínica Estela Maris. Entonces, uno de los motivos más frecuentes de consulta en la emergencia, sobre todo, es por traumatismos en la muñeca, y uno de los que desencadenan ahí es las fracturas de radio distal. Vamos a la siguiente, por favor. Uno de los principales mecanismos de trauma de esta lesión ocasiona fracturas a nivel de la muñeca y entre ellos el radio distal. El radio distal es el segmento que se encuentra en la muñeca. Hay dos, está conformado por varios huesitos y al fracturarse, siguiente por favor, puede ser desencadenado típicamente en grupos de personas adultos mayores cuando presentan algún tipo de caída a nivel, baja energía, o en gente más joven, siguiente por favor, cuando tienen lesiones de alta energía, como accidentes deportivos o accidentes de tránsito. Esto puede generar distintos tipos de patrones de fractura. Por ejemplo, las que sean de baja energía suelen ser patrones más benignos, por decirlo de una forma, y el tratamiento suele ser conservador. Vamos a ver la siguiente. El manejo conservador consiste en que cuando ha sido diagnosticada la fractura, normalmente en la emergencia se intentan hacer maniobras de reducción para volver a colocar de vuelta el hueso fracturado en el sitio en el que corresponde, viendo el mecanismo y tratar de revertir eso, y generalmente se protege eso con una órtesis de yeso. Este suele ser utilizado por un lapso de 6 semanas, lo cual típicamente se inyesa desde el brazo para inmovilizar el codo durante las primeras 2 a 3 semanas y luego la siguiente semana se completa el yeso en la muñeca. Ahora, el siguiente, por favor. Lo que hace el yeso es mantener la fractura con cierta estabilidad. Es una estabilidad que no es algo rígido o que va a evitar que se mueva. Puede ocurrir un desplazamiento secundario, por lo que es sumamente importante que cuando se opta por un manejo conservador, hacer las radiografías de control cada par de semanas para asegurarse de que la fractura no se está desplazando y que se está dando en la posición más adecuada. Pero, ¿qué hay del otro caso, donde tenemos fracturas más complejas, como las que comprometen la articulación o que tengan algún patrón que un yeso no sea suficiente? Vamos a ver la siguiente, por favor. Estos casos pueden requerir algún tipo de cirugía. Esa es una fractura más compleja, digamos que la articulación sea abierto, hay múltiples fragmentos articulares y en ese caso el tratamiento es quirúrgico, que típicamente consiste en reconstruir la fractura y fijarla con algún material de osteosíntesis, que son placas, tornillos, agujas, vamos a la siguiente, donde más o menos se recrea otra vez la arquitectura del hueso lesionado y se mantiene con esa fijación. El objetivo de esto es nuevamente restablecer esos parámetros anatómicos normales que tiene la muñeca. La siguiente, por favor. Y uno de los condicionantes más importantes para la recuperación es el movimiento de los dedos. Esto aplica tanto para las fracturas que se han dado un manejo no quirúrgico como en las que se operan. Si la persona está moviendo los dedos en rango completo desde el primer momento, eso condiciona una recuperación muy favorable de la lesión. Y pasa lo contrario, personas que no mueven los dedos porque tengan temor, dolor o cualquier otros motivos, ocasiona rigidez, incrementa el dolor y la recuperación es mucho más lenta. Recordar que el problema está en la muñeca y no en los dedos y es sumamente importante moverlos. Bueno, vamos con la siguiente causa frecuente de dolor en la muñeca. Hablamos de las tendinopatías. Las tendinopatías son lesiones tipo generalmente por sobreuso, algunas pueden ser inflamatorias o algunas más degenerativas que se ocasionan y más frecuentemente es en el dorso de la muñeca. Como vemos en estas imágenes, la siguiente por favor, hay 6 compartimentos extensores en la muñeca, que si vamos desde el lado más radial, es decir, desde el pulgar, tenemos
el primer compartimento, que tiene uno de los principales motivos de consulta cuando este se comprime. Acá pasan dos tendones que permiten abrir el pulgar. Tenemos más compartimentos, el segundo que tiene extensores de la muñeca, el tercero que tiene otro extensor del pulgar, el cuarto que se tiene 4 tendones que tienen los dedos y uno adicional para el índice, el quinto que es para el dedo meñique y el sexto que es un extensor de la muñeca, el cubital. Cada uno de esos tendones puede tener algún tipo de molestia cuando se da algún tipo de actividad de sobreuso, sobre todo, como por ejemplo el que se ve en algunos músicos, como vemos acá. Siguiente. Bien, ok. O en personas que trabajan en oficina. Esos movimientos repetitivos con relativa frecuencia pueden hacer que los tendones se irriten y puedan requerir esto algún tratamiento específico para ello. Siguiente, por favor. Es muy frecuente esto, por ejemplo, en mujeres después de que han tenido su primer embarazo, ya sea por las maniobras que utilizan en la lactancia, en la preparación o en los cuidados del bebé, o incluso el mismo producto del embarazo hace que hay una hormona llamada relaxina que puede estirar algunos ligamentos o articulaciones y predisponer a que molesten algunos de sus tendones. Siguiente, por favor. Y también dentro están todas las enfermedades tecnológicas, las que se deben a los dispositivos que normalmente utilizamos, tipo tablets, celulares, computadoras, porque pueden estar manteniendo la mano en una posición forzada que eventualmente liberan y desencadenan dolores. Vamos con la siguiente de esto. Entonces, es importante identificar cuál es el tendón que está lesionado y saber cuál es el tratamiento más oportuno. Dentro de las tendinopatías que más frecuente vemos en la consulta son las que afectan la base del pulgar, justo el borde de esta articulación, donde pasan esos tendones, y esta es la llamada tenosinovitis de Kerben. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Es una de las que tienen un nombre propio porque son muy frecuentes. Y bien, ¿y qué consiste eso? El tratamiento es terapia física, eso es lo más importante. Las tendinitis en general no se inmovilizan y no se tratan con antiinflamatorios, pero sí con medidas que afecten el desencadenante que ha podido llevar a esto. Por ejemplo, si es un músico que está haciendo muchas tendinopatías, un adecuado ejercicio de estiramiento o preparación previa ayudaría muchísimo, así mismo como los deportistas. Pero ya como tenemos la lesión, vamos a la siguiente, por favor. El tratamiento más importante en las tendinopatías es terapia física. La terapia física es actividad, movimiento, controles. Ocasionalmente se puede hacer una inmovilización temporal solo cuando esté en relación a la actividad que realiza, pero mientras menos inmovilizado esté, es mejor. El siguiente paso cuando hay un problema de tendones, a veces puede hacerse algún tipo de infiltración, es decir, colocar con una aguja y muchas veces con una guía ecográfica un medicamento en la región del tendón que está lesionado. Pero finalmente los casos que, bueno, felizmente son menos, pero que no mejoran con esas alternativas conservadoras, pueden requerir cirugía. Las cirugías, dependiendo del tendón lesionado, puede ser algo tan sencillo como simplemente liberar el tendón o incluso a veces hay que hacer algún tipo de transferencia o procedimiento adicional. Vamos con otra de las siguientes causas de dolor frecuente en la muñeca, que es el dolor de borde cubital. Entonces, estamos dando vuelta a la periferia de la muñeca, identificando causas de dolor. El dolor del borde cubital de la muñeca es muy frecuente en la consulta y el problema con eso es que es muy difícil diagnosticar cuál es la causa exacta. Si vemos acá en las siguientes diapositivas, hay múltiples estructuras en este borde de la muñeca. Vamos con la siguiente. Si vemos desde un punto de vista anatómico, está compuesto por ligamentos, tendones, articulaciones, incluso hay una especie de menisco homólogo similar al que se tiene en la rodilla. Todo esto es el llamado fibrocartílago triangular. Y este puede tener lesiones que pueden ser algo, digamos, tan benigno solamente como una inflamación del tendón del extensor de la muñeca, o puede ser producto de algún accidente que ha tenido previamente. Es muy frecuente que después de algún tipo de esguince, caída o fractura, esos pacientes todavía presentan dolor en esta zona. Entonces ahí sospechamos que puede haber una lesión entre estas estructuras del borde cubital o del fibrocartílago triangular, y ya en la consulta, mediante la siguiente por favor, podemos hacer algunas maniobras para ver si hay algún tipo de inestabilidad en esta articulación. El examen clínico es muy importante para definir cuál es la causa posible del dolor, y ya cuando tenemos esta sospecha podemos pedir exámenes complementarios, de que van desde radiografías, tomografías o algunas veces resonancia. La resonancia nos permite ver cosas un poco más específicas en cuanto a partes blandas como ligamentos, cartílago, tendones. Vamos con la siguiente, por favor.
Nuevamente, el tratamiento más importante aquí es la terapia física y hacer mucho énfasis, el anterior por favor, énfasis en que la terapia física es movimiento, es actividad. Terapia física no es que te coloquen la mano en un dispositivo de ultrasonido o de infrarrojo o de magneto por toda la sesión y no te hagan nada más. Eso puede ayudar, esas herramientas son muy buenas, son complementarias, pero lo más importante en la terapia física, específicamente en la mano, es el movimiento que se debe ser controlado y supervisado por un terapista de la mano. Ahora, hay casos que evidentemente no van a mejorar solamente con terapia física, que ya sean los que hayan tenido lesiones más severas, prolongadas, o que ya después de unas sesiones de terapia aún no se encuentra una solución. Entonces, esos casos pueden venir a la consulta en cirugía de mano y muchas veces se indica algún tipo de tratamiento quirúrgico que es poco invasivo. Vamos con la siguiente, que se consiste en una artroscopía de muñeca. Este es una herramienta quirúrgica muy útil que nos permite ingresar con una camarita y unas pinzas a la muñeca. Nos permite evaluar toda la articulación de la muñeca y poder identificar lesiones que incluso no se ven en la resonancia, es decir, que tiene un punto diagnóstico muy alto. Siguiente, por favor. Y además tiene la ventaja de que nos permite tratar las lesiones que se presentaran. Por ejemplo, si hay un ligamento que está roto o hay un daño en el cartílago articular, se puede manejar esto, siguiente por favor, mediante esta artroscopía. La artroscopía es un procedimiento que generalmente es ambulatorio, que nos da mucha información diagnóstica, nos permite tratar alguna de estas lesiones y nos permite también establecer algún tipo de seguimiento. Y bien, finalmente quiero hablarles de otra causa frecuente de dolor de la muñeca, que es el síndrome de túnel del carpo. Este puede ser motivo a veces de charlas completas, de discusiones muy seguidas, ya que también es muy frecuente. Pero, ¿qué es el síndrome de túnel del carpo? Vamos a ver acá. La muñeca, la palma, pasa el nervio mediano que se encarga de la inervación del pulgar, el índice, el dedo medio y una partecita del anular. Ahora, no es el único nervio que va a la mano. Al costado de él pasa el nervio cubital, que se encarga de dar la sensibilidad al meñique y parte del anular. Y por el dorso de la muñeca está el nervio radial, que da la sensibilidad a esta parte dorsal de la mano. El túnel del carpo consiste en la compresión de este nervio mediano. Y esta, siguiente por favor, puede estar comprimido por este ligamento, que es una estructura, una banda fibrosa que surca la muñeca, donde pasa este nervio y se llama túnel porque por este túnel además pasan 9 tendones que permiten flexionar los dedos. Bien, ¿a qué se debe entonces que este túnel se haga más estrecho o que este ligamento comprime el nervio? Hay varios factores. Uno de ellos, que es muy importante, vamos al siguiente, está relacionado con los problemas metabólicos, ya sea sobrepeso, obesidad, la presión alta, diabetes, hipertensión, y que estos van en un estado inflamatorio crónico. Consumo de azúcares, por ejemplo, o la resistencia a la insulina, también predispone a un estado inflamatorio crónico que puede desencadenar en neuropatías tipo túnel del carpo, con una compresión o una irritación de este nervio. Y también tenemos otros factores mecánicos. Vamos al siguiente, por favor, como el sobreuso. Es muy frecuente, por ejemplo, en oficinistas, por la presión constante con el teclado o el mouse, que van haciendo compresión en esta zona. Y como una respuesta ante el estímulo, estos ligamentos comienzan a engrosarse más y en consecuencia el nervio termina siendo aprisionado. Entonces, ¿qué vienen a los pacientes cuando nos refieren de esto? Dolor, calambre, adormecimiento de estos dedos. Muchas veces en la noche, cuando duermen, tienden a despertarse, a agitar la mano, o a veces están haciendo un tipo de actividad, sienten un calambre, agitan la mano. Esos son unos signos iniciales que nos hacen sospechar en esta lesión. Pero a veces tenemos casos ya más avanzados o crónicos donde los músculos de la palma pueden atrofiarse un poco, donde de repente a veces la resolución no es tan buena y ahí definimos si esos casos podrían operarse o no. Vamos con la siguiente. ¿Qué opciones en el tratamiento tenemos al diagnosticar túnel del carpo? Puede empezar en casos leves como el uso de las férulas nocturnas. Las férulas nocturnas hay de varios tipos, pero básicamente evita que la persona doble la muñeca. Cuando uno duerme tiende a flexionar, es una posición natural en la que nosotros alcanzamos el sueño, pero mantener la flexión sostenida de la muñeca cuando ya se tiene un problema de túnel del carpo puede hacer que empeoren los síntomas en la mañana o a la mitad de la noche. Entonces el uso de estas férulas evitan este desencadenante de síntomas y puede ayudar con el problema. No va a resolver el problema del túnel del carpo, pero lo hace más fácil de llevar y es particularmente útil en los estadios más leves. Vamos con la siguiente.
La otra alternativa en el tratamiento es terapia física. Y nuevamente, la terapia física va tan de utilidad en cirugía de mano porque prácticamente todas las patologías que vemos, no solo en cirugía de mano, sino en traumatología, requieren el apoyo de terapia física. Y nuevamente, es terapia física de movimiento, de actividad, tiene que hacerles mover, tiene que ser la fisioterapia como tal. Ahora, también es necesario modificar los estilos de vida, como por ejemplo, si el paciente es un oficinista, hay que ver cómo va el entorno laboral, si es que este va a hacer algún tipo de apoyo en la mano, estos colchones, dispositivos más ergonómicos que prevengan que el túnel de carpo sea irritado. Pero finalmente, hay casos que no mejoran o son casos severos, el tratamiento ya sería quirúrgico. La cirugía es también ambulatoria, se hace con anestesia local donde se adormece solamente esta zona de la mano, se descomprime, se recorta este ligamento que está comprimiendo el nervio y se libera el nervio, más o menos como se ve en esta figura. Generalmente tiene muy buenos resultados y el tratamiento igual va de la mano con la terapia física. Bien, entonces ya tenemos 15 minutos de la charla y ahora estaremos dispuestos a las preguntas. Sé que hay muchas más causas de dolor de la muñeca, pero hemos elegido estas como algunas de las más frecuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante exposición. A continuación procederemos a leer algunos de los comentarios que nos han enviado durante su intervención. Bueno, muchas gracias, Olguichis, por estar conectada con nosotros. Ella nos comenta, me dicen que tengo problemas del túnel carpiano y ahora se me adormecen las manos y me duele. ¿Qué podemos responderle a Olguichis, doctor? Bien, es muy importante identificar cuáles son los factores desencadenantes. Como hemos visto, hay problemas metabólicos y hay problemas mecánicos. Entonces, primero necesitamos identificar si hay esos factores y poder modificarlos. Lo siguiente, si tenemos ya la sospecha de que se trata de un síndrome de túnel del carpo, ya podemos medir cuán severo puede ser esto. Existen algunas pruebas como la electromiografía que nos permite identificar la severidad del túnel del carpo, ya que si es algo leve podemos dar chance a medidas conservadoras, con medicamentos o terapia física. Pero si es algo severo o si es algo que no ha mejorado con tratamientos previos, de repente podría ser un candidato a cirugía. Ahora, esa cosa muy importante que falta mencionar, hay que asegurarse que el problema sea túnel del carpo, porque el nervio mediano también puede tener compresiones en otros niveles. Es muy frecuente una compresión en el antebrazo, llamado síndrome pronador o de lacertos fibrosos, que puede comportarse similar al túnel del carpo, pero el problema no está en la muñeca, sino acá. Entonces, eso es necesario poder identificar en la consulta. Bien, Olguichis, esperamos que esta respuesta te haya servido. Luego, Kimberly Fernández, gracias por estar presente. Kimberly dice, doctor, buenas tardes. Quisiera consultar si el sacarse conejos de la muñeca a largo plazo podría provocar dolores. Ok, es una pregunta interesante y de hecho lo preguntan bastante. Hasta el momento, hablando de octubre de 2024, no existe evidencia científica que diga que tronarse las articulaciones ocasione artrosis o problemas en ese nivel. Es una reacción química entre el vacío que se crea en la articulación con el nitrógeno que genera el chasquido. Ahora, tampoco es muy recomendable hacerlo, no porque pueda dañar la articulación, sino que generalmente está asociado a otros problemas como personas que son a veces muy ansiosas o que tienen a morderse las uñas o torcerse los dedos, que realmente van más a ese tipo de trastorno o ansiedad. Ahora, estrictamente no es peligroso. Incluso hay anecdóticamente a algunos, bueno, por tema científico, que se tornaban todos los días los dedos de una mano y la otra mano no le hacían nada. Hicieron este experimento durante muchos años para ver si había cambios radiológicos, al final no había ninguno. Entonces, bueno, de momento no es peligroso, pero quizás sí sea recomendable no necesariamente hacerlo. Luego ella también nos pregunta, doctor, ¿nos podría indicar, por favor, cuál es la mejor forma de levantar o sostener un objeto pesado para evitar lesiones? Bueno, mientras tengamos que levantar algún objeto, mientras más cercano esté el objeto de nuestro centro de gravedad, es mejor. Por ejemplo, si usted va a alzar una caja en el piso, entonces es importante hacerlo de cuclillas y poder levantar la mano con el objeto en sentido vertical. Ahora, si usted va a agarrar el objeto, es mejor no tenerlo con las manos extendidas, sino lo más pegado posible al centro, al tórax o al abdomen para mantener ese balance. Luego, es importante el tipo de cargas. Si son trabajos repetitivos, de repente ahí es conveniente distribuir esa carga o utilizar algún tipo de soporte adicional. Muy bien. Berito Vázquez, Berito, gracias por tu pregunta. Ella dice, ¿a qué especialidad
médica debo acudir para determinar si tengo probablemente problemas del túnel carpiano? Muy bien. El diagnóstico del túnel carpiano se puede hacer en el consultorio de traumatología, de neurología o de neurocirugía. E incluso algunos reumatólogos también pueden diagnosticar este problema y tratarlo. Pero cuando se piensa que es un problema que requiera cirugía, generalmente sí lo llevan al cirujano de mano. Un cirujano de mano es un médico que generalmente es un traumatólogo o un cirujano plástico que ha hecho una especialización adicional en cirugía de mano para poder tratar ese tipo de lesiones. Hay algunos neurocirujanos que también hacen capacitación en tratar ese tipo de patología, pero no es que todos los traumatólogos o que todos los neurocirujanos lo operen. Entonces, por eso es muy importante saber que tenga entrenamiento en ese tipo de lesiones. Listo. Vamos con la pregunta de Yerusa Fustamante. Gracias, Yerusa. Ella pregunta, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para la tendinitis? Muy bien. Como comenté en la charla, la terapia física. Ese es el estándar principal en la mayoría, por no decir todas las tendinitis. Pero es necesario también modificar algún tipo de elemento que pudiera estar desencadenando la tendinitis, como por ejemplo algún tipo de actividad laboral o actividad deportiva que puede mejorar con un adecuado estiramiento, calentamiento previo antes de la actividad. O si es oficinista, por ejemplo, o tiene que trabajar jornadas largas, recordar las pausas activas, que son digamos, de cada 2 horas de actividad laboral, tomarse unos minutos de estiramientos, de caminada, de hacer algo que no implique ese movimiento constante de la mano y eso disminuye las lesiones. Finalmente, cuando se tiene la lesión, bueno, el tratamiento que típicamente indicamos es terapia física. Y la terapia física es actividad, es movimiento, es trabajar en la fuerza, en la propiocepción, en ganar esos rangos articulares de forma progresiva. O sea, si le tienen que hacer mover y tienen que hacer eso en forma gradual y progresiva. Muy bien, vamos con la pregunta de Stan Howard. Él dice, ¿qué tipo de mouse sugiere, vertical o trackball? Bueno, interesante. Sí, eso, el trackball es el mouse típico que conocemos que sostiene de esta forma, el que puede hacer que uno tenga que flexionar más la muñeca. Entonces, si va a tener un mouse tipo trackball, es recomendable que tenga el soporte, como el mousepad que tenga un acolchado para que haga un soporte a ese nivel, exacto, es el mismo. Bien. El vertical es un mouse más ergonómico, si bien es un poco más grande, pero evita que esté en una flexión sostenida. Es un mouse que se sostiene vertical, como una especie de joystick, que es muy fácil de adecuar a la mano. Creo que es un poco más recomendable desde el punto de vista ergonómico. Y también están los mouse táctiles, ¿sí? Esos igual, pueden ser, al ser táctiles, hacen menos presión que el mouse convencional, pero de todas formas es recomendable que tenga algún tipo de soporte para evitar que esté apoyada sobre una estructura rígida esa parte proximal de la muñeca. Muy bien, vamos con la pregunta de Erika Sánchez. Doctor, ¿cómo prevenir el dolor de muñeca? Si le podemos dar algunos tips. Sí, claro que sí. Bueno, hay que ver primero si el dolor se debe a algún problema específico, de repente alguno de los que he mencionado en la charla, pero lo que previene, digamos, dolores articulares y por extensión, lo que va a prevenir degeneración articular en cualquier articulación del cuerpo es una buena alimentación, actividad física regular, mantener un peso adecuado, que no esté en ninguno de los extremos, y mejorar algunos hábitos de vida. Por ejemplo, el tabaco, la diabetes o resistencia a la insulina puede eventualmente a largo plazo dar un estadio inflamatorio crónico que genere articulaciones con problemas. Bien, Ángela Gabriela Sevilla nos comenta, excelente charla, doctor Gibaja. Gracias, Ángela, por estar conectada con nosotros. Gracias. Luego, Alejandra Ruiz nos comenta, doctor, buenas tardes, ¿qué rol juega la fisioterapia en el tratamiento del dolor? Muy bien, eso es muy pregunta y es muy importante responderla, porque la fisioterapia es una piedra fundamental en el tratamiento del dolor de la muñeca. Casi todos los problemas que vemos en traumatología y cirugía de mano requieren terapia física, tanto los que van de forma conservadora como los casos que eventualmente requieren cirugía. Para adaptar nuevamente la mano o la muñeca a esto es necesario fisioterapia. Y hay casos incluso donde la fisioterapia es tan o más importante incluso que la cirugía, como por ejemplo cuando operamos tendones o operamos fracturas. Porque si bien con la cirugía se puede restablecer la conexión del tendón o de la fractura, si no se da un adecuado movimiento o una terapia adecuada, esto puede quedar rígido y doloroso y al final no sirve. Entonces, el papel que hace el fisioterapeuta es fundamental en restablecer la función que buscamos. Claro, los cuidados postoperatorios. Luego vamos con Luis Barreda.
Gracias, Luis, por estar conectado también. Él nos cuenta, hola, tuve una fractura en el escafoides de la muñeca derecha y ahora al girar la muñeca siempre truena. A veces también siento algo de dolor. ¿Es normal luego de la fractura o debería pasar por consulta? Según la última radiografía que tuve, el hueso sí llegó a soldarse. Ujú. Muy bien, el escafoides es un huesito muy particular en la muñeca. Es un huesito un tanto ingrato que a veces o es difícil diagnosticarlo muchas veces, o muchas veces es difícil tratarlo. Incluso cuando los operamos, es un hueso que no siempre le gusta sanar o a veces se tarda mucho en sanar. Nos genera mucho trabajo. Pero, ¿qué dice? Si es que hay molestias todavía después de la fractura, sí es necesario investigar porque si bien el hueso puede sanar, pero a veces pueden haber otras lesiones alrededor. Por ejemplo, hay un ligamento que conecta el escafoides con el huesito de lado que se llama semilunar. Ese ligamento escafolunar a veces puede estar dañado y ser un motivo de crepitación o de sentir un clic en ese momento o dolor. Ahora, otras causas es de que el hueso de escafoides sí puede haber sanado, pero de repente ha sanado en una posición un poco inadecuada, lo cual puede llevar a que la muñeca también tenga un rango inadecuado de movimiento. Otra de las cosas es el escafoides es un hueso que está rodeado de cartílago. El hueso sí puede sanar, pero el cartílago no tiene la misma capacidad de sanar. Entonces, puede ser que hayan áreas de cartílago que se hayan dañado y que eso signifique lo que está molestando, que, bueno, si está en una consolidación adecuada, no debería representar un problema mayor. Pero sí, es necesario investigar y a veces si queremos ver estas cosas muy específicas como ligamento, cartílago, nos hace falta una resonancia, por ejemplo, que sería un buen consejo. Muy bien. Luego, Mari Gómez, gracias Mari. Ella nos dice, doctor, buenas tardes, ¿cómo prevenir los osteofitos en la columna? Bueno, los osteofitos que se ven en la columna o que se pueden ver en cualquier articulación, es un signo de artrosis. La artrosis es un desgaste de la articulación. Una articulación puede ser desgastada por sobreuso. Ahora, hay artrosis que, digamos, es parte del envejecimiento natural de las articulaciones o que se pueden ver después de un traumatismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el cartílago que recubre la articulación se va dañando, comienza a friccionar hueso contra hueso. Y esa fricción ocasiona una reacción inflamatoria que se van formando como unas erosiones en este hueso que van desbordándose, lo que típicamente se llaman picos de loro. Bien, entonces ese es un signo de artrosis. Cuando ya se presentan esos osteofitos, ya se piensa que es una artrosis entre moderada a severa. Entonces, si ya se tienen osteofitos, no hay forma de prevenirlos, pero sí hay forma de prevenir la artrosis, que es justamente con actividad, ejercicio, adecuado peso, o si hay algún tipo de molestia o traumatismo, poder hacer el tratamiento oportuno para evitar que llegue esto a mayores. Ok, vamos con la pregunta de Luis Hernández. Él pregunta, ¿hacer barras en el gimnasio puede lesionar o malograr la muñeca? Ok, buena pregunta. Ciertamente no, pero debe ser con un calentamiento adecuado, estiramientos adecuados antes del ejercicio y debe ser de forma gradual. Es decir, si una persona que no hace nada de ejercicio en un solo día se le ocurre hacer 20 barras de una sola, probablemente tenga una lesión. En cambio, si es alguien que ha ido avanzando en esa forma progresiva, no debería por qué tener ningún tipo de lesión. Ahora, también depende del tipo de actividad, cuánto tiempo de actividad realice, porque si son casos muy repetitivas o si está excediendo un poco los límites de lo que le tolera el organismo, sí podrían haber lesiones. Entonces depende mucho de cómo lo haga. Y esto aplica para todos los ejercicios en realidad. Claro, y una correcta posición, pues, ¿no? Luego, Olguichi Gutiérrez nos envía otra pregunta. ¿Dónde lo puedo ubicar para que me pueda atender? Excelente, doctor. Sí, muy Invítalo bien, acá. a su consulta. Bien, bien, acá puede agendar citas en Clínica Estela Maris. Yo soy traumatólogo cirujano de mano y la Clínica Estela Maris tiene varias especialidades en traumatología. Hay traumatólogos especializados en rodilla, en cadera, hay traumatología deportiva, hay traumatólogo de pie y tobillo, hay traumatología pediátrica, hay traumatología de tumores musculoesqueléticos y, por supuesto, traumatología general. Entonces, es muy importante poder saber con qué médico uno quiere orientar el tratamiento especializado. Un solo traumatólogo no puede ver todos los problemas, pero es necesario, por eso nos especializamos en varias regiones. Sí, y también nos pueden visitar en nuestro servicio de medicina física y rehabilitación justamente para terminar con su proceso de recuperación física. Ok, vemos si tenemos alguna pregunta más. Ok, nos dicen que esa fue la última pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto, doctor. Hasta aquí ha sido la transmisión de hoy. Muchas gracias, doctor William Gibaja, nuevamente por acompañarnos.
Listo, muchas gracias por la invitación. Listo. Y recuerden que pueden agendar una cita con nuestros más de 40 especialidades médicas ingresando a la web de citas que está apareciendo en la pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes a todos.